si usted tiene algún familiar mayor que usted siente que va mucho al cuarto de urgencia, vive situaciones de que tiene que estar consultando a varios médicos, tiene unas condiciones crónicas que no se pueden curar, que se manejan, más que todo que se controlan, pues allí es donde surge esta necesidad de cuidados continuos y sobre todo integrales, ¿no? Que manejan estas condiciones crónicas. Crónica viene de cronos, de tiempo, de que es de larga evolución desde hace mucho tiempo y de hecho son ocasionadas por situaciones de la mala alimentación y a veces la falta de ejercicio físico, ¿no? Entonces quizás sí podamos entender un poco por qué hablamos nosotros de cuidados integrales y continuos para esta necesidad que hay de las personas mayores de recibir este tipo de cuidados, ¿no? Claro, claro, porque es que ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que nos pasa día a día? Que el común de las personas va a buscar ayuda para lo fortuito, lo inmediato, lo ocasional. Aún sabiendo que tengo un problema crónico, busco nada, cuando me pasa algo, busco ayuda. Muchas veces, o a veces ni eso. Pero busca ayuda en el momento. Te mejoras, te olvidaste de todo. Así que quizás la idea para captarla mejor pudiera ser que verlo como cuidados de largo plazo, ¿no? Entonces, toda aquella persona que tenga una disminución, por ejemplo, en su habilidad para satisfacer su propia necesidad de la vida diaria, va a requerir cuidados de largo plazo para mantener una calidad de vida aceptable. En ese sentido, quizás podamos ver que en el transcurso del tiempo vamos a requerir intervenciones de diversas áreas para poder mantener nuestra actividad básica, ¿no? Y ese asunto de que fuese integral, por qué sería como la necesidad de que realmente fuese integral, que varios, digamos, varios miembros de un equipo pudieran evaluar a la persona? ¿Por qué se necesitaría eso? Bueno, considero que debería ser integral porque pues sabemos que el individuo, el mayor, va a tener necesidades distintas y cada parte del cuerpo también pues necesita ser atendido por algún tipo de especialista. Y todos estos especialistas a su vez se unen para que se pueda dar pues las recomendaciones adecuadas y este adulto mayor pueda integrarse a sus actividades cotidianas diarias. Yo sí creo es que... el caso de SIGA, ¿no? Sí, Claro, que es el caso, que es exacto. eso. yo sí creo que esa perspectiva integral quizás a veces se confunde cuando hablamos de especialistas como tal, porque dentro del equipo no es que necesariamente tienen que ser médicos, ¿no? Correcto. Hay otros tipos de profesionales y otros tipos de disciplinas que están involucradas en el manejo de la persona mayor. Y por ejemplo, porque podemos confundirnos de que el especialista del corazón, el especialista del estómago, el especialista del cerebro, el especialista del riñón, entonces creemos entonces que tienen que ser muchos especialistas lo que tendríamos que ver porque tenemos muchos órganos. Y en realidad hay una diferencia entre esto, que se llama medicina fragmentada, y lo que se llama medicina integral. No es lo mismo. La medicina fragmentada es eso, ¿no? De que yo me atiendo con un médico especialista en mi corazón, otro médico especialista en mi riñón, otro médico no. Y no hay nadie que en realidad vea la cosa desde una perspectiva general y que realmente coordine estas atenciones y que a su vez vea esta perspectiva de cuerpo, mente y entorno de la persona, ¿no? Entonces, obviamente que todo esto va a involucrarse. Y una de las cosas que yo creo que como geriatra he visto más es que la parte del entorno es demasiado importante a la hora de cualquier tipo de condición, ya sea inclusive que sea algo de los órganos en sí, alguna disfunción de órganos, o ya sea con algún problema, digo, médico o psiquiátrico. El entorno definitivamente. Un papel importante. Claro, influye sobre la forma en que se desarrolla nuestra vida, ¿no? Por eso que ese entorno puede contribuir a mejorar como a causar un problema de salud. De ahí que entonces en este caso que hablamos de los cuidados de largo plazo, cuidados integrales, lo inicial es un abordaje integral, una valoración geriátrica integral que nos permita tener un diagnóstico primario de cuáles son las necesidades de cada persona y en base a eso posteriormente programar las diferentes intervenciones que en el tiempo va a requerir de forma secuencial, ¿no? Exacto. Porque si no es atendido de manera integral, que lo hemos visto en repetidas ocasiones en SIGA, pues se atiende una parte y la otra pues no es atendida y al final pues no se obtiene ese resultado exitoso de esa recuperación, de esa integración que necesitamos para que pues este paciente salga adelante y tenga los cuidados que en realidad necesita. Y ojo, hay que estar bien atento porque no todos los adultos mayores necesitan los mismos cuidados.
Exacto. Cada adulto mayor es un ser individual y tiene cuidados diferentes. De pronto, para un adulto mayor es prioridad tener a alguien que lo acompañe, pues a hacer hacer mandados, hacer alguna actividad cotidiana. Sin embargo, para otros es necesario que alguien lo acompañe en temas de movilizarlo de una posición a otra, en Claro. alimentarlo, bañarlo, cosas básicas. Pero todo se va concatenando, ¿no? Porque Exactamente. imagínate que interviniera para lograr mejor movilidad. No, pero entonces, ¿cómo lo va a hacer a través de fisioterapia, por ejemplo, o fisiatría, si no tiene más fuerza muscular, si no genera músculo? Entonces entra nutrición. Nutrición. O quisieras hacer algún tipo de rehabilitación cognitiva, pero resulta que la persona tiene un déficit auditivo. Exactamente. Entonces, si no mejora la audición, no va a una mejoría cognitiva. Hay que ver si no, o sea, clasificarlos en base a las capacidades que tienen, esa parte que menciona el autor, la capacidad locomotriz, la capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad psicológica, todas esas capacidades, ver cuál existe y esas poder apoyar a otras capacidades para que la persona se mantenga siendo independiente, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Pero es bien importante clasificarlos, ¿no? Saber si es una persona independiente o que requiere alguna ayuda o que está completamente dependiente, y obviamente la situación es más crítica, ¿no? Cada vez que los volvemos más dependientes es más costoso, más cuidados, necesitamos más intensidad en los cuidados, y en las otras medidas igual requerimos cuidados, ¿no? O sea, aunque sea algo para mantenerlo. Pero lo importante acá nosotros es que esos cuidados los programamos, ¿verdad? Entonces eso debe ser programado, no como usted dice que cuando a la gente le dé la gana de que vamos a recibir el cuidado, entonces Claro. sí. O Como cuando esté en crisis, o cuando esté en crisis. O justo en el momento, sí, pero sabiendo ya la condición y lo que necesita, entonces puede intervenir de forma lógica y programada en el orden de prioridad que requieres para cada paciente en particular, como lo mencionaste, ¿no? Y ahí es donde se hace importante la evaluación, que es lo que hacemos en CIA. En CIA nosotros procuramos hacer el procedimiento correcto, que es evaluar al paciente, evaluarlo para conocer entonces qué es la necesidad que tiene, cuál es su prioridad, para entonces poder ir creando ese plan y esas intervenciones en tiempo oportuno. porque pueden ser muchas cosas las que están aquejando. Inclusive puede ser que el familiar note que algo es más urgente que lo otro, pero en realidad está equivocado. Quizás haya algo que es más importante todavía que lo que la persona está pensando. Entonces, sí es importante que se deje guiar, que se deje orientar en base a qué es lo que es prioritario y qué es lo que podemos dejar como en un segundo plano, como en un segundo momento, y también que la persona pueda ver todo eso que necesita, ¿no? Digamos, a veces se asustan. Ah, no, que tiene que ser visto por el nutricionista, por el psiquiatra, por el fisioterapeuta, por no sé qué. Entonces, obviamente que viendo como un plan, una perspectiva, hasta se puede conversar con el familiar, vamos a ver qué vamos a hacer primero, vamos a ver qué vamos a hacer después, vamos a ver cómo vamos a ordenar todo, Y ¿no? con muchos beneficios, ¿no? Porque vas a lograr prevenir complicaciones, prevenir hospitalizaciones innecesarias o recaídas innecesarias en problemas que si los tienes estables o bien controlados. Y para estas cosas hay escalas de valoración específicas que te permiten medir la condición y cómo va evolucionando. Y hay instrumental portátil que te permite tener este seguimiento en casa, ¿me explico? Exacto. Sin tener que ir a un hospital, por ejemplo. Sí, esa herramienta de la teleasistencia, lo que ha venido ahora, la telesalud, el uso de la tecnología a distancia, nos ha permitido mucho, ¿no? Poder brindarle ese cuidado continuo real, porque no es que todos los días va a estar metido, ¿no? Sí. Y es que eso es lo que pasa. La gente está metida en el consultorio, en el hospital, pero en realidad tenemos que ver otra perspectiva y ver lo que se puede hacer en la casa, que se puede que la persona en la casa esté controlada, que se le dé ese seguimiento adecuado en la casa y sentir esa tranquilidad, ese familiar, esa tranquilidad de que estamos ahí, de que estamos acompañándole y que podemos detectar qué es lo que realmente es una urgencia, una emergencia, o usted puede estar tranquilo y ahorita mismo no es necesario pues hacer mayor cosa. Entonces creo que eso también, ¿no? Esa perspectiva de esa continuidad que podemos dar por medio de las redes, por digamos, la telesalud, las herramientas de tecnología. Sí, desde consulta hasta monitoreo de signos vitales. Exactamente. Y si se presenta algo, también puede haber hospitalización en casa. Exactamente. Y qué mejor que en la casa. En la casa donde pues es un lugar. Sí, un ambiente totalmente controlado y también que evita complicaciones, porque pues sabemos que al estar en un hospital se hace un poco más incómodo muchas veces para el familiar, para el mismo paciente en sí,
que no puede pues contar con esa compañía continua de tener a su familiar ahí al lado, de estar en el lugar que conoce. Entonces creo que lo que ofrecemos en SIGA pues es algo pues primordial y necesario, y también que permite que ese adulto mayor pues siga con activo, siga con Claro. todo. Sigue en mente, sigue en movimiento, sigue en casa. Y los estudios así lo demuestran, ¿no? Porque las intervenciones que realices en casa, ya sea para el seguimiento del paciente a largo plazo o si requieres alguna intervención mayor, son más costo efectivas, favorablemente más costo efectivas, son mejor toleradas por el paciente, y hay más un nivel de satisfacción en la familia que se También. mantiene en el entorno Claro del que sí. paciente, ¿no? Así que Y sobre todo lo que es la orientación en los cuidados, el que la persona se sienta empoderada, que sepa qué es lo que vamos a hacer, Sí. cuál es el plan que tenemos y que ella forme parte de ese equipo, ¿no? Ese familiar tiene que formar parte del equipo digamos, de nosotros, de SIGA, y entrar juntos a manejar esto en equipo, porque en equipo se logran las cosas complejas. O sea, si es una persona que usted vive en estos momentos con un familiar con una situación compleja, con una enfermedad, con múltiples asuntos, tanto mentales, tanto sociales, tanto de muchos medicamentos, de situaciones de problemas en la movilidad, de problemas de dolor, de múltiples idas al cuarto de urgencia. O sea, lo mejor es ese cuidado preventivo, ese cuidado continuo, ese cuidado presente y ese cuidado integral sobre todo, que es lo que nosotros queremos brindar.